San Juan capítulo 4, verso 39 en adelante, amén. San Juan capítulo 4, verso 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho, amén. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Pueden estar cómodos. Bien, hermanos, para mí es un honor estar hoy acá delante de la amada Iglesia de Dios, un privilegio. Gracias a Dios por esta bonita noche que nos da, y gracias a Dios porque Él está aquí, amén. Gloria a Dios. Los saludo a todos de una manera muy especial. A los niños, Dios les bendiga. Niños, Dios les bendiga. Una alabanza a Dios. No vinieron los niños a este culto. Vamos todos los niños a ver. Una alabanza a Dios por parte de los niños. Gloria a Dios. Amén. Los adolescentes, los ancianos, Dios les bendiga. Bienvenidos, amén. Demos una alabanza a todos. Gloria a Dios. Bien, quizás alguno de los que está acá dirá que los adolescentes les cogió la tarde hoy, salieron del colegio y no se cambiaron, ¿no? Pensarán. Pero hoy es un culto dirigido por Misión Juvenil y en parte por los bachilleres, amén. Entonces por eso hoy están vestidos de esa manera, de la manera que ellos diariamente van a los planteles educativos y donde allí predican la palabra de Dios, amén. Ahí donde ven a estos jóvenes son los evangelistas en las instituciones, amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Vamos a predicar la palabra de Dios con la ayuda de Él, amén. Porque separados de Él nada podemos hacer. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús, amén. El pasaje que leíamos narra la historia o el suceso cuando Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana, amén. Esta historia no la sabemos de memoria, amén. Que la mujer iba al pozo donde Jesús estaba a sacar agua, y Jesús le pide a ella que le dé agua, y ella le dice que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, que hay una enemistad entre estos dos pueblos, amén. Pero Jesús, que es la fuente de agua viva, le dice eso a ella: mujer, si usted supiera quién es el que le está pidiendo, usted le daría. Y tienen ahí una conversación en la cual Jesús, amén, aunque todos sabemos que Jesús es Dios, amén. En esta conversación Jesús, que lo sabe todo, comienza y le dice, le resume, mejor dicho, la vida a esta mujer, y ella queda sorprendida de que alguien pudiera tener tanta sabiduría, y comenzó a decirle: me parece que tú eres profeta, amén. Y continúa la historia diciendo que ella fue a la ciudad a dar aviso de que Jesús estaba allí, amén. Y decía que ella creía por lo que Él le había dicho de su vida, amén. Eso leíamos
anteriormente. Entonces, ella va y da aviso a los de su pueblo. Yo me imagino la escena, va corriendo y les dice: Jesús está en el pozo, y muchos quieren ir a escuchar qué es lo que dice, ¿cierto? Porque al final resume que muchos creyeron por la palabra de él. Esta mujer fue un instrumento para que personas llegaran a oír la palabra de Dios. Y ya estando Dios al frente de ellos, Jesús hablándoles a ellos, como sabe hablar Dios de una manera tan especial, es imposible no creer. Amén. Gloria a Dios. En esta noche hay un lema que es marcando la diferencia. Amén. Marcando la diferencia. Esta expresión es muy utilizada, o también es sinónimo de hacer algo de la mejor manera. Amén. Cuando alguien hace algo de la mejor manera, dice, esta persona marca la diferencia. Puede ser en su trabajo, puede ser en lo que haga. Marca la diferencia, amén, porque lo hace de la mejor manera. También podemos decir que marcar la diferencia es impactar en el entorno en que uno se encuentra. Amén. En esta noche yo estoy seguro de que los jóvenes que están aquí, que están estudiando, marcan la diferencia en su institución. Marcan la diferencia porque algunos son unos niños todavía, unos adolescentes que quizás no tienen tantas experiencias de la vida, pero esos adolescentes pueden haber tenido una intimidad con Dios y unas experiencias con Dios que hoy los tienen en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Amén. Hoy los tienen impactando a los de su entorno, impactando a sus compañeros por su manera de hablar, por su manera de vestir, porque ser cristiano es distinguirse. Quizás alguno no tiene la necesidad de decir que soy cristiano, evangélico, que me congrego en la sede cuarta, pero muchos notan cómo es su manera de comportarse, que es una manera diferente, que es una manera que marca la diferencia, que aunque quizás todos en el salón, todos que hemos estudiado sabemos que hay de todo en un salón, de toda clase de personajes, se puede decir así, y nos falta por ahí el que es mal hablado, que dice groserías y todo eso, pero hay unos jóvenes que quizás son hijos de hermanos de la iglesia, de nosotros, que marcan la diferencia. O quizás hay jóvenes, como en mi caso, cuando yo estudié, algunas veces decimos que los que están los jóvenes que están estudiando son de la iglesia porque los papás van a la iglesia y siguen como, son obedientes a los padres, pero hay jóvenes que han decidido desde muy temprana edad entregar su vida a Jesús. Amén. Gloria a Dios. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Primera de Timoteo, versículo 4, verso 12, si es tan amable. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo dice a esta nueva generación. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios por esta generación que se está levantando bajo el temor de Dios. Gloria a Dios. Y que son un instrumento útil en las manos de Dios para alcanzar a más, para impactar en la vida de sus compañeros de aula, para impactar en la vida hasta de sus propios profesores. Amén. Porque cuando Dios quiere usar a alguien, Dios lo usa, no importa si es grande, si es pequeño, si es un joven o un anciano. Cuando Dios quiere usar a alguien, simplemente lo usa porque Él es soberano. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es grande en esta noche?
¿Cuántos creen que Dios puede usar a estos jóvenes de una manera especial? Gloria al Señor Jesucristo. Él es bendito, amén. Él es bendito, amén. Algunas veces marcar la diferencia implica hacer algo que alguien no se atreve a hacerlo o que hay miedo al uno hacerlo. Me explico de una mejor manera. En cierta ocasión estábamos visitando a unos jóvenes que, como decimos, no habían vuelto a la iglesia. Entonces el comité de jóvenes, bueno, vamos a hacer visitas. Y fuimos, y los jóvenes a cuya visita íbamos a realizar no se encontraban en la casa. Entonces nos devolvimos cada quien por su camino. Y en mi camino en una esquina habían un grupo de señores que estaban compartiendo ahí, que estaban hablando. Y algo en mi corazón decía como que hábleles de mí. Pero a uno a veces le da como miedo, ¿sí o qué? A uno le da como temor, como, uy, ¿qué dirán? Aunque uno está seguro que uno tiene la palabra de Dios, amén. Que Dios va con nosotros en todo momento, que Él no va a dejarnos avergonzados. Pero uno como ser humano tiene ciertos miedos. Mas sin embargo me acerqué y los saludé muy respetuosamente. Le dije, ¿me permite un momento? Es que quiero hablarles de Jesús. Las personas quedaron como sorprendidas y muy amables. Me ofrecieron una silla, comenzamos a hablar y yo comencé a presentarles a Jesús, porque es que el evangelio es hablar de Dios, amén, hablar de Jesús. La Biblia dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios, a todo aquel que crea en Él. Y me llevo la sorpresa de poder decir de que comenzamos a hablar y comencé a hablarles de Dios y ellos comenzaron ya a soltar preguntas. Como hay gente que tiene muchas dudas. Comenzaron a preguntarme, es que a mí me gusta el evangelio, yo quiero seguir el evangelio, pero no sé cuál es la iglesia, no sé a dónde ir. Unos me dicen que es aquí, otros me dicen que es allá. Entonces dijo, yo tengo una pregunta y es, no tengo claro lo del bautismo. Gracias a Dios, Dios me usó y pude expresar la doctrina del bautismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengan miedo, muchachos, en su colegio a predicar la palabra, porque es que esta palabra es bendita y es poderosa, amén. Esta palabra es bendita y es poderosa y transforma la vida del que la oye, amén. Gloria al Señor Jesús. Y de igual manera esta iglesia impacta la vida y ha impactado durante muchos años y seguirá haciéndolo, porque muchos creen cuando ven, pero hay otros que creen también cuando escuchan. Cuando vienen a este lugar a escuchar la palabra de Dios, Dios comienza a hacer la obra, porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence a la persona del pecado, amén. Él es el único que tiene el poder y la autoridad. Por eso si en esta hora aquí hay un agradecido, por eso si en esta hora aquí hay alguien que está sintiendo algo extraordinario, algo diferente, es la presencia de Dios. No es por las palabras elocuentes del predicador ni nada de eso, es simplemente por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Alguien puede dar una alabanza a Dios en espíritu y en verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Hay personas que han impactado en diferentes lugares, en diferentes etapas, en diferentes eras, se puede decir, en diferentes años. Me llama la atención de que un leproso, una persona enferma, fue capaz de impactar el corazón de Dios. La Biblia nos cuenta la historia en San Lucas capítulo 17 verso 12. San Lucas 17 verso 12 nos cuenta la historia de que habían 10 leprosos, que Jesús iba camino a Samaria y en el transcurso desde lejos se le gritaban, se pararon 10 leprosos enfermos y gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, amén.
porque es que las almas tienen necesidad y claman por acercarse a Dios, porque Jesús es el que consuela y es el que quita el cansancio a las personas. Amén. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar, dice Dios. Amén. Y entonces estos leprosos querían una sola cosa, ser sanos. Pero ellos no se podían acercar a Dios, a Jesús. Ellos no se podían acercar a Jesús porque les era prohibido. Ellos estaban en una condición donde tenían que estar aislados de sus familias, del pueblo. No podían tener una comunión ni una comunicación con las personas, digámoslo así, normales, que no estaban sanas. Ellos en sí estaban sufriendo, porque ¿quién no va a sufrir con una enfermedad? ¿Quién no va a sufrir? Y afuera de eso, aparte de que estaban enfermos, no poder tener cerca a su esposa, a sus hijos, a su familia. Eso aumentaba más el dolor de ellos, y por eso clamaban a Dios, clamaban a Jesús diciéndole que tuviera misericordia de ellos. Y ¿saben algo? Jesús es grande en misericordia, amén. Jesús es grande en amor, en misericordia, y va y les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y todos se fueron, pero en el transcurso del camino comenzaron a notar de que sus manos ya no tenían las llagas que les perturbaban día y noche, la rasquiña insoportable, porque Jesús los había sanado, amén. ¿Y qué hicieron cuando fueron sanos? Se dieron cuenta que estaban sanos. Quizás entre ellos decían: lo primero que voy a hacer es ir corriendo a abrazar a mi esposa. Ahora que tengo la oportunidad, voy a hacerlo. Quizás otro decía: por fin voy a poder estrechar en mis brazos a mi hijo, que hace tantos años o tanto tiempo no lo veo. Pero hubo un leproso que marcó la diferencia. Hubo un leproso que lo primero que se le vino a la mente es que yo tengo que agradecerle a Jesús por lo que ha hecho. Hubo un leproso que fue corriendo, se devolvió y se postró a los pies del maestro. Este leproso llevaba en sus labios solo palabras de adoración y de exaltación para el más grande, que es Cristo Jesús, amén. Este leproso me hace acordar a la iglesia, porque esta es una iglesia que es agradecida. Aquí hay unos jóvenes que son agradecidos por lo que Cristo ha hecho en su vida. Aquí hay unos jóvenes, unos adolescentes. También hay unos ancianos que son agradecidos porque un día se encontraron con Cristo. Y Cristo lo que hace es darnos vida eterna, amén. Cambiar todas las cosas para bien. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza para Dios. Muchos han marcado la diferencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia está llena de testimonios, de historias que muestran que hubieron jóvenes que marcaron la diferencia en su entorno, en su pueblo, en su nación. Viene a mí la historia de Sadrad, Mesad y Abednego, amén. Cuando se encontraron en una situación difícil, porque el rey Nabucodonosor, el que dirigía todo en ese entonces, se le dio por crear una estatua, amén, una estatua de oro. Y mandó a que al sonar de todos los instrumentos de música, todas las provincias, todo el pueblo tenía que arrodillarse y adorar la estatua que él había creado. Pero resulta que habían 3 jóvenes que marcaban la diferencia en ese entonces. 3 jóvenes que tenían comunión directa con Dios: Sadrad, Mesad y Abednego. Que aunque había un decreto que decía que el que no adorara a esa estatua, o en otras palabras, el que no se postrara y adorara a ese Dios que fue construido por hombres, tenía un castigo, y era ser echado en un horno. O sea, era la muerte. Y yo me imagino que el rey da la orden y
y todo el mundo, no sé, en la plaza principal donde estaba la estatua, comienzan a tocarse los instrumentos de música y todos a arrodillarse a orar, a adorar a esa estatua, pero hubieron tres que no lo hicieron. Amén. Hubieron tres jóvenes que estaban llenos de la presencia de Dios, que no decidieron no postrarse a pesar de la advertencia. Decidieron que a otro no le iban a dar la adoración, que solo ellos conocían a un solo Dios. Ese Dios es el que usted y yo tenemos, amada iglesia. Por eso es que para nosotros la adoración solo es para Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y entonces le dicen eso al rey, y el rey enfurecido, como quien dice, vamos a ver quién es el que manda. Aquí, como quien dice, aquí el que manda soy yo. Y mandó a traer a los tres jóvenes que marcaban la diferencia, porque creían en Jehová de los ejércitos. Amén. Y les dice él personalmente, mire, como quien dice, les voy a dar otra oportunidad. Quizás ustedes no me están entendiendo bien. He dicho que he firmado un decreto, he dicho que todo el pueblo tiene que postrarse y adorar al Dios que yo he creado, a la estatua que yo he creado. Pero estos jóvenes de una vez le respondieron, yo creo que ellos no pensaron en el castigo. Yo creo que ellos solo tenían puesta la mirada y la confianza en Dios, en el galardón que Él les iba a dar. Amén. Porque ellos de una vez dijeron, sepa oh rey, que el Dios a quien nosotros servimos, este Dios es capaz de librarnos de tu mano, oh rey. Y todos conocemos la historia, amén. El rey mandó a que comenzaran a cantar, a tocar todos los instrumentos de música y reunió todo el pueblo. Y la orden era apremiante, dice, que todos tenían, desde el más pequeño hasta el más grande, tenían que adorar a esa estatua. Y yo me imagino la multitud y todos comenzaron a arrodillarse, cuando de repente se dieron cuenta que solo habían tres que no lo hacían, que no se postraban. Mire, amado joven, quizás hoy el mundo, cuando empezó la enseñanza, la apertura, lo que leyó la hermana era que también refiriéndose a la misma historia, yo dije, uy, estamos como conectados por el Espíritu Santo, amén. Decía que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Qué bueno que hoy, yo sé que hoy hay aquí jóvenes que han propuesto eso, que allá en la intimidad con Dios, cuando se han arrodillado a orar, le han dicho, Señor Jesús, así como nosotros oramos, han expresado todo a Dios y le han dicho sus debilidades. Yo me imagino, porque yo he sido joven y me ha tocado hacer eso, humillarme a los pies de Dios y decirle, Señor Jesús, quizás estoy muy joven, hay muchas tentaciones, el mundo, los amigos me están cada día insinuando que haga lo malo, pero yo he tenido experiencias contigo y yo no quiero alejarme de ti. ¿Cuántos jóvenes en sus oraciones le han dicho a Dios, yo no quiero alejarme de ti, guarda mi vida, Señor, guarda mi integridad? Gloria al Señor Jesucristo. Joven, siga de esa misma manera, porque sabe alguien que paga bien es Jesucristo. Si alguien nos recompensa, ese es Jesucristo. Y ya más que todo eso, estos jóvenes querían ser agradables a Dios. Y la historia nos dice que estos jóvenes fueron atados de pies y de manos y fueron echados a un horno a altas temperaturas. Y cuando de repente el rey Nabucodonosor hace una exclamación, gloria a Dios. Hace una exclamación y dice, ¿a cuántos fueron que echaron en el horno? Ellos le dicen a tres jóvenes que no se postraron ante las cosas del mundo,
a 3 jóvenes que fueron fieles a Dios. Alguien le dice por ahí. Entonces él dice, el rey tiene que decir, pero algo raro está pasando, porque yo allí estoy viendo a 4 jóvenes que se pasean en medio del fuego, amén. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios, amén. ¿Esto qué quiere decir? Que en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, va a haber uno al lado de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amén. Joven, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tenga miedo, joven, de decirle no a las cosas del mundo. No tenga miedo de decir, yo sigo a Cristo y solo a Él. Él es el único merecedor de toda la adoración mía, de toda la alabanza. A otro no le daré mi adoración, a otro no le daré mi vida, porque ya hay alguien que la ha marcado en las aguas del bautismo. Él invocó sobre mí su nombre santo, y ese nombre es Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre se doblará toda rodilla. Gloria a Jesús de Nazaret. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque Él es el que va con nosotros como cual poderoso gigante. Oh, amada iglesia, Él es el que va con nosotros como cual poderoso gigante, porque hay que marcar la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque un día, gloria a Dios, un día va a suceder un hecho que va a marcar la diferencia. Un hecho que ahí sí todos van a creer. Yo creo que usted y yo sabemos cuál es ese hecho, amén. Yo creo que el hermano que lleva 40 años en el evangelio está esperando un suceso especial. Al igual que el que se arrepintió hace un mes, el que se bautizó hace un mes. Gloria al Señor Jesucristo. Va a haber un hecho que va a marcar la diferencia. Así como el nacimiento de Jesucristo marcó la diferencia. Es tanto eso que marcó la diferencia entre un siglo y otro, antes de Cristo y después de Cristo. Es que cuando Cristo comienza, si tenemos que hablar de alguien que marca la diferencia, ese es de Jesucristo, de mi gran Dios, del gran Dios que tiene esta iglesia, amén. Iglesia, va a suceder un acontecimiento que todos estamos aguardando, amén. Gloria al Señor Jesucristo. A muchos nos llena de gozo esto, pero hay que seguir marcando la diferencia para poder estar con Cristo. Amada iglesia, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hay cosas que han marcado la vida de muchos, que han marcado la diferencia. Hay muchos pastores, hay muchos evangelistas que han marcado la diferencia. Yo recuerdo cuando un predicador, yo sabía que él era evangélico por su modo de hablar, por su modo de comportarse, porque un hijo de Dios refleja que es cristiano, que es seguidor de Cristo, amén. Pero un día hicieron un culto sencillo, un culto humilde, no había mucha gente. Y ese hermano comenzó a predicar la palabra de Dios con poder y con unción. Gloria a Dios. Y comenzó a presentarme a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Hermano, yo no conocía quién era Jesús. Por eso es la importancia de nosotros marcar la diferencia y seguir predicando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el que transforma, que Jesucristo es el que salva, que solo en Él hay salvación, amén. Y este hermano comenzó a presentarme a Jesucristo y yo comencé a sentir algo poderoso, hermano. Yo no conocía a Dios. Cuando yo sentí fue que de repente Él hizo el llamado. Si alguien quiere entregar su vida a Jesús, Él está con los brazos abiertos. Yo sentí una necesidad en mi corazón. Aleluya.
Yo solo sentía la necesidad de ir corriendo, así como ese leproso, y postrarme a los pies de Cristo Jesús, contarle todo lo que yo era, y solo de mis ojos salían lágrimas diciéndole: te necesito, Jesús. Yo creo que aquí hay una iglesia agradecida y una iglesia también que necesita las caricias del Maestro. Amén. Gloria a Dios. Porque este Jesús marcó la diferencia con su muerte en la cruz del Calvario. Quizás mucho hemos oído hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe algo? Gracias a ese hecho histórico, hoy estamos aquí. Y me llama la atención que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y expiró, la Biblia dice que todo se oscureció y las piedras comenzaron a partirse, y el velo del templo de arriba a abajo se abrió, se rasgó, queriendo decir esto, que ya podíamos entrar libremente a tener una comunión con Dios. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento solo un sacerdote cada año tenía esa oportunidad. Cada año tenía la oportunidad de sentir la presencia de Dios y el sacrificio aceptado. Pero el momento en que Jesús marcó la diferencia y rompió ese velo del templo, declaró que todo aquel que tenga sed, que vaya a Él y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. En pocas palabras, Dios dio de su Espíritu Santo para toda esta amada iglesia, para cada joven, para cada anciano, para todo aquel que quiera sentir la presencia de Dios. Es que esa presencia de Dios, hermanos, es la que marca la diferencia. Esa presencia de Dios es la que quebranta el corazón. Esa presencia de Dios es la que da nuevas fuerzas. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero invitar a la amada iglesia a estar en pie. Iglesia, amada iglesia de Dios, va a suceder un hecho que va a marcar la historia. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, amén, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos marcado la diferencia, aleluya. Aquí hay una iglesia que marca la diferencia. Aquí hay unos jóvenes que marcan la diferencia ante la juventud. Aquí hay unos adolescentes, hay unos ancianos que marcan la diferencia. Para usted, amada iglesia, es esta palabra. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Amén, iglesia. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y lo más glorioso es que nos iremos con Él, amén. Ahí sí será ese hecho que va a marcar la diferencia. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no sé a cuántos les alegra esta noticia. Yo no sé a cuántos les motiva esta noticia. Cristo vendrá, aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor. Usted, amado joven que ha marcado la diferencia, gloria al Señor, sígalo haciendo. Usted, anciano, que a pesar de los años sigue esperando este hecho glorioso, siga esperando, porque Jesucristo no tarda. Pero Dios es paciente para con nosotros, para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amada iglesia, ayúdeme a invocar el nombre de Jesús en esta hora. Si alguien tiene una alabanza para Dios, una adoración, ¿sabe qué es lo más bonito? Que Él está aquí dispuesto a recibirla. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesucristo. Alguien tiene por ahí una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que aquí está el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Esa presencia que lo llena todo. Esa presencia que lo llena todo.
Esa presencia que se deja sentir en medio de su iglesia. Aleluya, aleluya. Acá hay un humilde altar. Y aquí está Jesús esperando que alguien quiera glorificarle. Que alguien quiera decirle: Señor Jesús, yo quiero seguir marcando la diferencia. Yo necesito nuevas fuerzas. Aleluya, aleluya. Señor, yo hoy quiero una doble porción de tu Espíritu, ¿por qué no? Gloria al Señor Jesús. ¿Será que hay jóvenes en esta noche que quieran llenarse de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, porque tienen en mente seguir marcando la diferencia ya en su institución, porque tienen en mente ganar almas para el que ha dado todo por nosotros, para Jesucristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Dios quiere seguir capacitando, Dios quiere seguir preparando jóvenes que le sirvan y que prediquen su palabra en espíritu y en verdad. Que prediquen su palabra con su testimonio y que no les dé miedo decir: Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo perdona pecado, Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores, Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y es aquí en esta noche regalando de su presencia y regalando salvación. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Señor, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Dígalo, dígalo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Usted también está sintiendo el Espíritu de Dios. Le invito a que lo adore en espíritu y en verdad. Esta iglesia se ha caracterizado por exaltar al más grande, por aplaudir al más grande. Aleluya, aleluya, alábale, alábale. aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale en esta noche que se mueva en tu vida. Muévete en mí. Muévete en mí, oh Jesús. Dígaselo. Toma mi mente y mi corazón. Dígaselo que Él está acá. Llena mi vida de tu Está para llenar amor. con su Espíritu Santo, para restaurar cristianos. Muévete en mí. Muévete, muévete, muévete en mí, Cristo. Muévete en cada uno de estos jóvenes, Señor. Muévete en tu iglesia. Muévete en los amigos, Señor. Porque tu presencia es grande. Santo Espíritu